Nos permitimos regresar nuevamente con la maestra Patricia. Ya hemos leído anteriormente su semblanza y ahora va a empezar el taller que lleva por nombre y objetivo Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Adelante, maestra Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a comenzar una vez más y, mejor dicho, vamos a dar continuidad con lo que nos quedamos hace un momento y bueno, vamos a tratar un poco de mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Y ya les mencionaba, es muy relacionado con la comparación. Y bueno, si recordamos que medir implica determinar el número de veces que una unidad está incluida en la medida del objeto. Entonces, esta parte es bien importante que la recuperemos con los niños. Hace rato veíamos una actividad cuando utilizábamos piecitos y manitas y ya les mencionaba, una actividad muy relevante que ha dejado, yo digo, aprendizaje en los alumnos, en el caso de preescolar, y que también se puede aplicar para primaria. Pero para poder nosotros también apropiarnos de lo que son, que es la medida, tenemos que conocer, identificar algunas etapas para su tratamiento, y esas etapas principalmente son las siguientes. La primera etapa es tener presente y considerar el tamaño, cualquiera que sea su ubicación, ya sea cercanía o alejamiento. Es algo que tenemos que tener presente. También la segunda etapa es la comparación entre dos objetos de una cierta magnitud. Y ahorita enseguida lo vamos a ver con las actividades. Tercero, comparar dos objetos con un tercero como intermediario. En ocasiones tenemos que utilizar un tercer objeto para poder comparar algunas medidas. La descomposición del tercer objeto como intermediario y el traslado como unidad. No siempre es posible comparar dos objetos superponiéndolos. Por eso se usa la unidad. ¿Qué quiere decir con ello? Hace rato veíamos cómo había esa sobreposición para poder hacer esa comparación, pero no siempre lo podemos hacer. Por lo tanto, tenemos que utilizar una referencia como unidad. Y en la última etapa es asociar el número, si es posible, que será la medida de ese objeto en relación con la unidad. Asociar ese número. Bueno, vamos a checarlo con la actividad siguiente. Y para ello se utiliza un material que a lo mejor muchos de ustedes conocen como las regletas de colores y que son utilizadas para enseñar la enseñanza de las fracciones. Algo que también quiero recuperar ahorita que menciono esto es que en preescolar, si bien no utilizamos lo que es o no abordamos lo que es la fracción como tal, pero sí contribuimos a ello, maestros. Y uno de los aprendizajes esperados que contribuye a ellos precisamente es lo que estamos abarcando ahorita, lo que es la medida y referentemente la medida de longitud. Y ustedes se van a dar cuenta el cómo desde preescolar comenzamos a forjar las bases para posteriormente trabajar en primaria, en tercer grado, lo que es el primer acercamiento formal de las fracciones. Entonces, retomo esto de las regletas, que no son otra cosa que pueden ser un material de cartón, puede ser un material de plástico, puede ser un material de madera. En mi caso tengo las regletas de madera, ¿sí? Pero que sin embargo también ustedes pueden utilizarlas con hojas de colores. Hojas de colores las pueden plastificar y de esa manera trabajarlas y que sean de una manera más duradera. Ahora bien, ¿qué vamos a trabajar con estas regletas? Algo que yo les comentaba hace rato es que para trabajar la medida teníamos que retomar ciertas actividades que pudieran fortalecer esta parte, y una de ellas es la clasificación,
Y ya les mencionaba la clasificación a partir de los atributos. De esos 4 atributos, ¿cuáles son? Forma, color, tamaño y grosor. Es algo que debemos de tener presentes y que debemos de estar recuperando en cada momento que se pueda para poder ir reforzando. Ahora sí, con las regletas, bueno, pues voy a hacer el acercamiento, maestros, para que vean mis regletas cómo están. Si ustedes observan el material, las regletas de colores, yo ya las tengo clasificadas, las tengo acomodadas y las tengo acomodadas, si yo las veo de arriba hacia abajo, están de manera descendente. Ascendente, perdón. Si yo las veo de abajo hacia arriba, yo las veo de manera descendente. Entonces ahí ya las estoy ordenando, ya las estoy acomodando de esa manera. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, posteriormente lo que hacemos es de que vamos a acomodarlas. Aquí ya les comentaba cómo las tengo yo acomodadas, pero también podemos acomodarlas de manera decreciente, así como se observan en la imagen, y entonces ya aquí podemos utilizar lo que refiere cuál es la más grande, cuál es la más pequeña, y así como están ordenadas, los alumnos podrán identificar, podrán comparar e identificar cuál es la más grande, cuál es la más pequeña, y jugar con las regletas. Aquí podemos ir intercalándolas, podemos intercalarlas, podemos trabajar en un primer momento lo que se refieren 2 tamaños, trabajar con 3 tamaños, acomodarlas de esa manera y poderlos irlos llevando a actividades un poquito más complejas. Posteriormente, ya que pasamos esta actividad, vamos a recuperar una actividad, maestros, que la hemos llamado el tren más largo. ¿Y en qué consiste? Bueno, el material está compuesto, maestros, el material está compuesto en un origen, ¿sí? En un origen en 12 tamaños que tiene. 12 tamaños tiene el material de regletas. Y de esos 12 tamaños, para trabajarlas en preescolar, en un primer momento lo podemos hacer únicamente utilizando de ese material las agrupaciones que tengan, ¿sí? Las agrupaciones que tengan de 1 hasta 6 elementos para utilizar prácticamente la mitad del material. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en un primer momento los alumnos únicamente saben contar hasta el 10 o cuentan hasta el 10, identifican hasta el 10. Posteriormente, ya cuando están en tercer grado, podrían utilizar todo el material, pero bueno, en este momento únicamente utilizamos hasta la agrupación o la colección de 6 elementos. Y es lo que hace rato que yo les mostré, es lo que yo tenía aquí en la mesa. Ahora bien, ¿cómo vamos a jugar ¿cómo vamos a jugar el tren más largo? Bueno, el tren más largo, aparte de tener las regletas, yo requiero de unos dados, maestros. Sí, yo requiero de un dado. Este dado está hecho de cartón y es grande, ¿sí? En un primer momento yo requiero de un dado únicamente para trabajar con estas 6 colecciones. ¿Qué es lo que hago? Bueno, se acomoda el material, ya les mencionaba, a partir de las colecciones de un elemento hasta las colecciones de 6 elementos. Posteriormente, ¿sí? Comienza el juego cuando un alumno, si vamos a trabajarlo de manera individual, un alumno lanza el dado y va a ver en qué puntuación cae el dado. Si, por ejemplo, cae en la puntuación de 3, el niño lo que tiene que ir es a su colección de 3 elementos y tomar una pieza y colocarla en la mesa o en el piso. ¿Con qué idea? Con la idea de que él tiene que ir formando con las piezas que vaya recuperando de cada una de las tiradas, que vaya formando su tren. Cada niño tiene que formar su tren, o bien cada jugador.
si lo trabajamos de manera individual. Si lo trabajamos en equipo, bueno, va a ser una tirada por equipo y va a formar un tren cada equipo. Ya que tenemos esa primera tirada, continuamos con los demás jugadores y cada uno tiene que ir formando su tren. Posteriormente, nuevamente toca el turno al mismo niño, lanza su dado y ahora cae 2. Y bueno, voy a la colección de 2, tomo la pieza de colección de 2 y la coloco enseguida de la primer pieza que tomé y voy formando mi tren. El número de tiradas va a depender el tiempo que ustedes dispongan para la actividad. Puedo hacer que yo en este caso únicamente haga 3 tiradas y que mi tercera tirada me salga la puntuación de 6. Por lo tanto, yo tengo que recuperar la pieza del 6 y aquí tengo mi tren, maestros. Este va a ser mi tren que yo formo, ¿sí? Y si, por ejemplo, en alguno de los casos, otro de los jugadores le salió la pura puntuación de 6, lo que va a tener es este tren. Va a formar este tren con la puntuación de 6. Y si por ahí otro jugador recuperó una pieza de la colección de 4, recuperó una pieza de la colección de 6 y recuperó una pieza de la colección de 5, va a formar este tren. Y entonces, de lo que se trata es de que una vez que ya están formado el tren, los alumnos observen, vean ustedes, observen los 3 trenes en este caso que se formaron con las piezas que recuperaron y puedan ellos comparar de acuerdo con su observación cuál es el tren más largo, ¿sí? ¿Cuál es el tren más largo? Y por lo tanto, el tren más largo va a ser el del jugador número 1, que sacó una pieza de 3, una pieza de 2 y una pieza de la colección de 6. Ese va a ser el más largo, de acuerdo a lo que mostré en la pantalla. Ya que lo tienen, maestros, bueno, vamos a identificar, aquí están las reglas, vamos a identificar que los niños tienen sus trenes formados. Aquí ya se muestra en la figura, en la pantalla, y esos son los trenes que forman. Y aquí es donde hay que cuestionar a los niños. Es algo que les comparto que es bien importante, ¿sí? Y podemos cuestionarlos. ¿Por qué es el tren más largo? ¿Por qué es el más largo? ¿Sí? Y ellos nos tendrán que decir el por qué es el más largo. Y luego también podemos cuestionarlos qué tiene que pasar para poder ganar, para poder construir el tren más largo. Si yo les pregunto a ustedes, o si les hago esa pregunta a ustedes, ¿qué me dicen, maestros? ¿Qué tiene que pasar? El dado caiga en los números más grandes, que son 5 y 6. Que el dado tiene que caer en la puntuación más grande, que es el número 6. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo con la maestra? Sí. ¿Sí? Bueno, miren, ¿qué creen? Si, por ejemplo, lo que dice la maestra cae en la puntuación de 6, yo obtengo esta pieza. Ajá, esta pieza. Pero si mi puntuación cae 1, yo voy a recuperar la pieza de la colección de un elemento y por lo tanto yo recupero esta pieza. Ajá. Entonces, vean cuál va a ser el tren más largo o cuál es el más largo. El del número 1 sí cae. El del El número que tenga 1. menos números. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda construir mi tren más largo, maestros? Que salgan los números pequeños. Cuando la puntuación es más pequeña, Va a ser menor. la pieza va a ser más
larga, más grande. Entre más grande la puntuación, la pieza va a ser más pequeña. Ajá. Entonces, a eso tenemos que llevar a los alumnos, que hagan esa comparación. Y si se dan cuenta, maestros, esto pasa con las fracciones. Esto pasa con las fracciones cuando nosotros hablamos del denominador. Cuando hablamos del denominador, en muchas ocasiones los alumnos piensan que cuando un número del denominador es más grande, la fracción va a ser más grande. Y no es así. Entre más grande sea el número del denominador, más pequeña es la fracción. Y entre más pequeño sea el número del denominador, más grande va a ser la fracción. Y entonces vean cómo a partir de esta comparación, ¿sí? Nosotros estamos, preescolar está llevando ya o está fortaleciendo, está iniciando esos acercamientos o esos conceptos para posteriormente trabajarlos con la fracción en primaria. Ajá. Y entonces preescolar tiene que sentar las bases sobre medidas de longitud, maestros. Medidas de longitud. Entonces, veamos, para poder ganar tenemos que sacar puntuaciones más pequeñas. Entre más pequeñas sean las puntuaciones que cae en nuestro dado, más grande va a ser nuestro tren. Y entonces ahí es donde ya comparan los niños. Incluso ellos pueden comenzar a trabajar la comparación desde cuántas de estas regletas, cuántas de estas piezas caben en esta. Y entonces lo van a comparar, van a ver, ¿sí? Van a ver cuáles, cuántas caben. Ahí está, caben 2. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande y cuál es más corta? Van a ver cuál es más grande y cuál es más corta. ¿Sí? Entonces, más larga y más corta, perdón. ¿Cuál es más larga y cuál es más corta? Y entonces, de esa manera podemos ir introduciendo a los alumnos a lo que es la medida de longitud. Al inicio les comentaba que los alumnos en preescolar no logran apropiarse de esto, maestro, de esta referencia, de este concepto. Ellos se van a apropiar después, ya que están en la primaria, después de los 7 u 8 años. Entonces, vean cómo preescolar sienta las bases en ello, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar una actividad para relajarnos un poquito. Les pido de favor si prenden sus cámaras. Por favor. Si pueden prender sus cámaras. Y vamos a hacer una actividad de movimiento. Yo les voy a pedir, por favor, que vamos a dar un zapateado con el pie izquierdo, luego con el pie derecho, un aplauso y un abrazo. ¿Sí? Vamos a trabajar una secuencia con movimientos para que ustedes se movilicen su cuerpo. ¿Comenzamos? Es una secuencia repetitiva. Vamos a hacerlo. Comenzamos. 1, 2, 3. Izquierdo, derecho, aplauso y abrazo. Izquierdo, derecho, aplauso y abrazo. Izquierdo, derecho, aplauso y abrazo. Hasta ahí. Parece ser que sí lo lograron. Ahora vamos a hacerlo, pero vamos a ir aumentando, vamos a ir desarrollando una secuencia aditiva, donde vamos únicamente a afectar a los abrazos y a los aplausos. La progresión va a ser en los aplausos y en los abrazos. Vamos a aumentar 1 en cada continuidad. Vamos, 1, 2, 3. Izquierdo, derecho, aplauso y abrazo. Izquierdo, derecho, aplauso, aplauso, abrazo y abrazo. Izquierdo, derecho, aplauso, 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 abrazo, abrazo, abrazo. Izquierdo, derecho.
izquierdo, derecho. Y así nos podemos seguir. Puede ser es una secuencia repetitiva. Muy bien, ahora sí, vamos al siguiente. La siguiente actividad. Entonces, esto es la actividad del tren más largo. Otra actividad con la que también propiciamos esta parte de la medición con el apoyo de un intermediario es utilizando globos maestros. ¿Y cómo vamos a utilizar esta parte de los globos? Bueno, pues vamos a poner a los alumnos, los vamos a tener en una fila a través de una línea. Ponemos una línea, ya sea apoyados con un gis, con un marcador, con un masking, a modo de que sea nuestro punto de referencia y a partir de ahí comencemos esta actividad. De preferencia es que los niños, cada uno de los niños, identifique cuál es su globo, cuál va a ser su globo. ¿Y de qué se trata? Que a partir de la línea que tenemos como referente, los niños van a inflar su globo, pero no lo van a amarrar. Inflan su globo y ya que lo tengan inflado, lo que vamos a hacer es de que ellos van a dejar ir, van a soltar su globo y van a observar a dónde cae cada uno su globo. Ya que el globo cayó en cierto lugar, ahora les pedimos a los niños que observen y que nos digan cuál es el globo que cayó más lejos, cuál es el globo que cayó más cerca, ¿sí? Más lejos y más cerca. Y entonces ahí ellos podrán identificar qué globo está más lejos, qué globo está más cerca. Y para comprobar eso, maestros, podemos nosotros utilizar un intermediario. Puede ser un lápiz, puede ser una libreta, pueden ser sus propios pies, ¿sí? Sus pasos de ellos. Y entonces pedimos que a través de lo que ellos decidan o a través de lo que nosotros les podamos indicar, nos digan que midan cuántos, por ejemplo, con la regleta, cuántas regletas se lleva para alcanzar el globo de cierto niño, el que quedó más cerca, y el globo que quedó más lejos, y que ellos puedan comparar al igual esta parte. ¿Cuántos de estos? Pero ellos ya lo hicieron también a través de la observación. Y entonces ya con las regletas ellos están verificando que realmente cuál es el globo que está más cerca, cuál es el globo que está más lejos. Es una actividad que lleva a los niños a que se diviertan, ¿sí? Que se diviertan y que pues de alguna manera ellos vayan identificando. Incluso aquí también nosotros podemos trabajar con los colores de los globos y podemos decirles que qué globo llegó más lejos, el azul o el rosa. ¿Qué globo es el que está más cerca? ¿Sí? ¿De qué color es el globo que está más cerca? Y algo que con estas actividades, aparte de que estamos trabajando el aprendizaje esperado, también estamos trabajando, estamos propiciando el desarrollo del pensamiento matemático, que es algo que nos está pidiendo nuestro programa de estudios maestros. Y entonces ya estamos implicando colores, ¿sí? Porque es algo que también se complica con los niños. Nos hemos encontrado donde los niños no identifican colores, incluso también lo que es la lateralidad, su mano derecha, mano izquierda, también hay que fortalecer mucho con ellos. Entonces, podemos trabajar la actividad en esta situación o con esta idea. Podemos decirles, ¿qué globo es el más lejano? ¿Sí? ¿Está más lejos o quedó más lejos? ¿Qué color del globo quedó más lejos? ¿Y qué color o qué globo de qué color está más cerca de
¿sí? Más cerca de él. Y vean cómo el lenguaje también está cambiando. Estamos utilizando otro lenguaje, pero estamos relacionándolo con lo que nosotros queremos, a donde nosotros queremos llevarlos, ¿sí? Utilizar color de globos, utilizar la distancia que hay de uno a otro, ya sea con un intermediario, como les menciono, con la regleta, con un lápiz, con una libreta, y también podemos trabajar que utilicen ellos las partes de su cuerpo, ya sea con las cuartas, ya sea con pasos cortos, pasos largos, ¿sí? También pasos cortos, pasos largos. Y también, maestros, no hay que dejar fuera lo que refiere a lo intermedio, a la mitad, ¿sí? Pasos medianos. Es corto, mediano y largo. También tenemos que utilizar esa parte de los términos medios, ¿sí? Hace rato hablábamos de chico y grande. Bueno, también ahí hay que utilizar mediano. Entonces, esa parte nos ayuda a ir propiciando el desarrollo de pensamiento matemático, algo que les comentaba. Entonces, ya aquí están las indicaciones de cómo trabajar la actividad, ¿sí? Y otra actividad también que podemos trabajar con ello es utilizar precisamente lo que ya habíamos trabajado anteriormente, las tiras del papel. Esas tiras del papel nosotros podemos reutilizarlas y podemos seguir trabajando actividades que nos propicien precisamente trabajar medida. Y una de ellas, esta actividad se llama víboras de papel. ¿Y en qué consiste? Que si nosotros tenemos ya las tiras de papel que anteriormente utilizamos y que ahora las reciclamos, lo que les podemos pedir a los niños es de que entretejan las tiras, maestros, a modo de que les queden tiras y que vean ellos, ¿sí? Que vean ellos, que puedan apreciar ellos cuáles son las tiras más gruesas, cuáles son las tiras más delgadas, pero así como también ellos puedan utilizar cuáles son las tiras más largas y cuáles son las tiras más cortas, que puedan hacer esa comparación entre dos viboritas que hayan construido, que hayan entretejido, entre dos viboritas, que puedan decir ellos, que hagan la comparación y puedan decir cuál es la más corta y cuál es la más larga, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la más larga? Y bueno, ahí pueden ustedes ampliar el grado de complejidad. ¿Y cómo? Bueno, con una tercera. Aquí está con una tercera, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes. O bien, ahí les mencionaba también que tienen que trabajar cuando ellos no pueden hacer una sobreposición, que tuvieran esto. Por ejemplo, ahí son iguales. Aquí también tienen que ellos recuperar este término, iguales. Son iguales. Que vayan identificando, que vayan apropiándose también de esa igualdad. Ahora, cuando ellos tienen, por ejemplo, estas dos, pero quieren ver cuál es la más larga, más corta, bueno, podrían utilizar un intermediario que sería un tercero y podrían sobreponer ambas. Podrían ver, aquí nada más cabe una de las verdes y podrían ver que aquí en la rosa cabe una y caben dos y caben más de dos verdes. Y entonces la rosa es la más larga, la más grande, ¿sí? Entonces, esas son las comparaciones que tienen que utilizar, que tienen que hacer con los alumnos para que se vayan apropiando de lo que es la medida, maestros. La medida, y en este caso, medidas de longitud. ¿Sí? Medidas de longitud en un primer momento. Posteriormente ya vienen las medidas de lo que vamos a trabajar, lo que es la capacidad, y luego ya el peso.
pero en este momento es medidas de longitud. Y con preescolar vamos a fortalecer esta parte, sí, vamos a fortalecer esta parte. Y algo bien importante que tenemos que trabajar con los niños también precisamente es lo que refiere a posteriormente, lo que refiere a los niños con ello, es de que tenemos que llevarlos a través, y yo insisto, de lo concreto al abstracto. ¿Por qué esta situación? Porque ahorita con lo de la contingencia, maestros, si nos damos cuenta, en la mayoría de los niños, yo había comentado, he platicado con algunos papás, donde me mencionan que en un primer momento lo que es la aprende en casa, no había llamado la atención en los niños, y que los niños, en lugar de estar atentos ahí, no, preferían levantarse y hacer otra cosa que estar en la televisión. Entonces, lo que optaron los maestros o las maestras de aquí, en su mayoría de Hidalgo, las maestras, fue de preparar actividades a los niños para que se los hicieran llegar, o se los están haciendo llegar, para que ellos pudieran trabajar con sus papás. E hicieron de lado un poco el aprende en casa, hasta que no lograron atraer la atención de los alumnos, ¿sí? Hasta que no lograron atraer la atención de los alumnos. ¿Por qué? Porque tuvieron que buscar actividades donde realmente les interesara a los niños, y no hay como ellos interactúen, no hay como ellos manipulen material, maestros. Es la etapa de preescolar, y yo creo que es una de las etapas, considero que es la etapa más difícil, digo yo, donde tenemos que propiciar el interés, despertar el interés en los alumnos para que ellos se apropien del conocimiento. ¿Y cómo va a ser? Pues manipulando, interactuando. Ya les mencionaba, la interacción entre compañeros es la base para el aprendizaje. Y si no interactúan, bueno, pues entonces hay que buscar estrategias, hay que buscar actividades donde ellos puedan interactuar, pues en familia, ¿no? En su casa, con sus padres. Entonces, por eso este compartimiento de estas estrategias, y así también, porque no todos los niños tienen la posibilidad de tener un teléfono, de contar con una computadora para ver de esa manera, de manera virtual, las clases. Entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan llegar a los alumnos de una manera interactiva. Asimismo, maestros, algo que también es bien importante para fortalecer esta parte, yo les recomiendo que lean de Susan Sperry, Espacio y Formas. Forma aprendizaje informal en el hogar y en la escuela. Es una lectura que nos va a dejar mucho, y que, si ustedes recuerdan, esta lectura fue retomada, fue recuperada en un curso en el 2004, en un curso de formación en el 2004. Y si la revisan, van a ver que les va a permitir el cómo, o les da pautas del cómo hacer llegar, el cómo construir lo que es la conceptualización de la medida en los alumnos, y no únicamente de la medida, de lo que refiere al eje forma, espacio y medida. Algo que leía de una autora, o de la autora de apellido Cabán, es argentina. Algo que ella menciona es de que esta parte de la forma, espacio y medida es lo primero que debemos de trabajar y fortalecer bien en los alumnos de preescolar, antes que el número. Una vez que ellos tienen trabajado lo que es forma, espacio y medida, ellos podrán conceptualizar lo que es el número, maestros. Entonces, vean cómo es importante que desde preescolar tengan la formación bien con bases en los niños de preescolar. Entonces, maestros de preescolar tienen, o tenemos, ¿sí? Tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de fortalecer estos conocimientos.
No sé si haya algún comentario. Maestros, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, si no hay Una pregunta, maestros, que quieran decir a la maestra Patti, por favor. ¿No? Bueno, voy a continuar. También, maestros, podemos trabajar, ya les mencionaba que es bien importante que los alumnos trabajen con las partes de su cuerpo, y algo que podemos trabajar con ellos es pedirles, ¿sí?, que utilicen sus brazos, que utilicen sus pies para poder medir con estas partes de su cuerpo. Y entonces les podemos pedir que midan diferentes cosas. Podemos pedirles que midan, por ejemplo, la puerta de su casa, que midan incluso, ¿sí?, cuánto mide el lado de la pared donde tienen su ventana, y utilicen sus brazos. ¿Cuánto mide cada espacio que nosotros les pidamos? ¿Cuánto mide, por ejemplo, su mesa? ¿Cuánto mide su silla? Tanto de la altura como la base de donde nos sentamos. ¿Cuánto mide una pata de la silla? ¿Cuánto mide una pata de la mesa? ¿Cuánto mide la estufa, por ejemplo? Entonces, que ellos utilicen lo que tengan a su alcance. Pedirles a sus papás que cuando ellos estén en sus labores cotidianas, les den la oportunidad a sus alumnos y que estén al pendiente con ellos. ¿Por qué? Porque no necesitan de lápiz y papel para que los alumnos de preescolar se vayan apropiando de esos conocimientos, maestros, ¿sí? Que vayan ellos viendo, que vayan recuperando esas medidas de diferentes cosas que tienen en su casa, y que posteriormente puedan compararlas con sus compañeros. Por ejemplo, si en la casa de Juanito midió, ¿cuánto mide la puerta? ¿Cuánto mide la puerta de su casa? Bueno, que nos diga que va a utilizar, o que les digamos que van a utilizar un libro para medir la puerta de su casa. Bueno, Juanito midió la puerta de su casa, y por allá Andrés midió también la puerta de su casa con un libro, y que nos digan cuántos libros mide la puerta, y que puedan hacer ellos esa comparación. Incluso que puedan interactuar ellos, ya sea en línea, que puedan interactuar ellos y que muestren con qué libro midieron cada uno de su puerta, para que vean ellos por qué la puerta de Andrés midió menos o midió más libros, ¿sí? Y esa comparación, maestros, la pueden hacer. Aquí está, ¿sí? ¿Con qué libros o con qué libro va a medir más la puerta de Andrés? ¿Van a ocupar más para medir la puerta de Andrés? Pues con el libro azul. ¿Por qué? Porque es más pequeño. Ahí está. Y están comparando. Y esas son las comparaciones que los niños tienen que llegar a hacer, ¿sí? Tenemos que llevar a los niños a esa parte de la comparación, maestros. Ahora también, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, pues también lo podemos trabajar ahí con otros materiales que podemos utilizar. Podemos utilizar también, y podemos hacer la estrategia de los carritos y de las carreras. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos al igual utilizar, ¿sí? Utilizar lo que son tiras de papel donde quepan sus carritos. Y las tiras de papel, bueno, pues nos van a servir precisamente de la pista o del camino que sus carros van a recorrer. Y entonces vamos a decirles que van a jugar carreras.
Y después de jugar de esas carreras con sus coches, deben contar, ¿sí? Deben de contar cuántos coches caben en ciertas tiras de papel. Por ejemplo, si yo tengo una tira de papel, ¿sí? Yo tengo una tira de papel y yo tengo mi carrito, que vean cuántos carritos caben en mi tira. 2, 3, 4. 4 carritos caben en mi tira. Pero si yo tengo una tira más corta, ¿cuántos carritos caben? No, pues cabe uno. Sí, cabe uno. ¿Por qué? Llevarlo siempre a un por qué. ¿Por qué caben más en mi tira roja? ¿Por qué cabe solamente uno en mi tira morada? Ah, bueno, pues porque la tira roja es más larga, es más grande, ¿sí? La tira morada es más pequeña, la tira morada está al tamaño de mi carrito. Y entonces esas comparaciones también van a fortalecer ese tipo de actividades. Se dan cuenta, ya están jugando con sus carritos, con algo que utilizan cotidianamente y también lo están relacionando con el aprendizaje, maestros. Lo están realizando con el aprendizaje. ¿Cómo pueden trabajar también? Podemos trabajar lo que es un collar con sopa, un collar con sopa de caracol, por ejemplo. Y podemos pedirles que le metan al primer collar, que le metan 20 caracoles. Y podemos pedirle que al otro collar le pongan únicamente 10 caracoles. Y que vean qué collar o qué pulsera les queda más grande. ¿Cuál es más grande? Que hagan esa comparación de uno con otro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el collar les quedó más grande? ¿Por qué el collar les quedó más pequeño? Y ellos tienen que llegar a concluir de que porque el número de caracoles, ¿sí? El número de caracoles fue más y cuál es el que tiene menos. Entonces vean cómo esa comparación ya la están haciendo los niños. Y ahí ya estamos utilizando sopas de caracol. ¿Qué podemos trabajar también con ello? Bueno, con ello también podemos trabajar las cadenas. Podemos utilizar el mismo papel crepé, maestros, las tiras de papel crepé y podemos ir interlazando y que vayan quedando cadenas. Y bueno, podemos decirle a los niños, vamos a formar cadenas y van a unir únicamente lo que corresponden a 10 tiras. Van a unir también lo que corresponde a 5 tiras y entonces que ellos hagan la comparación de las cadenas que construyeron y que vean cuál es más largo, cuál es más corto y por qué. Pero aquí podría presentarse otra situación, maestros, que si ellos utilizan, ¿sí?, diferente tamaño de la tira del papel crepé, va a ser el tamaño en que les quede su cadena. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener tienen tiras largas y tienen cortas y pueden utilizar ellos para una cadena, pueden utilizar tiras largas, puras largas, y en otra pueden utilizar tiras pequeñas y a lo mejor en otra pueden utilizar tiras combinadas. Y entonces ellos tienen que identificar esa parte. ¿Por qué la cadena les quedó más grande si, por ejemplo, utilizaron nada más 3 tiras? ¿Por qué la cadena les quedó más pequeña si el número de tiras que utilizaron quedó eran más cortas? Y entonces se van a dar cuenta que porque las tiras con las que construyeron las cadenas eran más largas o bien eran más cortas. Y entonces, aparte de que están haciendo esa comparación, el lenguaje ellos no lo están perdiendo, lo están utilizando, maestros, lo están utilizando. Y entonces vean cómo son actividades muy sencillas, pero que los van a fortalecer, Ahora bien, una actividad que también pueden trabajar, otra actividad que pueden trabajar es que entre ellos puedan observarse y les pidamos, por ejemplo, primero a dos niños, les pedimos, si están en casa, bueno, que se pongan
que van a medirse la estatura, van a comparar su estatura con la de su hermanito o su hermanita, más pequeña o más grande, y que vean quién está más alto, quién está más bajito, ¿sí? También eso les ayuda, ese tipo de actividades les ayuda. Vamos a ver quién es el más alto, quién es el más bajito. Y entonces ya están haciendo una comparación también de longitud. Y les va también ser muy significativo ese tipo de actividades. Ahora también, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer que entre ellos, que entre los alumnos, que entre sus familiares se puedan medir. Se puedan medir y lo que pueden hacer es de que se tiren en el piso, se ponen en el piso, se acuestan en el piso y los vamos a medir al igual con lo que tengan al alcance. Y si tienen por ahí una libreta, bueno, pues que se van a medir con las libretas y que vean cuántas libretas mide la mamá, cuántas libretas mide el papá, cuántas libretas mide el alumno. Y entonces ellos pueden comparar quién es el que mide más libretas, y vamos a ver, entonces a partir de esa relación, o de esa comparación, vamos a ver quién es el más alto, y es también una actividad significativa porque se van a estar relacionando, van a estar interactuando tanto los papás como el niño, ¿sí? Y bueno, lo tradicional que utilizamos es cuando utilizan el lápiz, una regla, ¿sí? Una regla que, bueno, si ellos aún no la saben utilizar, pero ya la van conociendo. Y eso también puede ser un intermediario, maestros. Un intermediario para poder medir los lados de su mesa, lo mismo, las alturas de las patas y lo que ellos requieran, requieran medir, ¿sí? Lo que ellos requieran medir. Entonces, son actividades, ya les menciono, muy sencillas, pero que van a tener van a tener un significado en su aprendizaje de los niños, Entonces, de esa manera podemos trabajar nosotros y de esa manera yo les recomiendo que sean ese tipo de actividades las que también puedan hacer llegar a los alumnos para que trabajen desde casa, maestros. Sería muy enriquecedor que pudieran ustedes enviar esas actividades a ellos. Ya les mencionaba lo de con qué materiales pueden trabajar. Yo les recomiendo que utilicen mucho lo que es el papel crepé, porque les va a permitir no únicamente utilizarlo una vez, sino reutilizarlo para diferentes actividades, porque pueden utilizar en lugar del papel, pueden utilizar listones, pero si bien también utilizar listones es más costoso y el papel, pues bueno, es más económico y además lo van a reutilizar. ¿Algún comentario, maestros? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿No? buenas tardes. Sí. Sí. Sí, maestra. Sí, mire, pues nada más agradecer, profesora Patti, su experiencia y sus sugerencias. Son actividades muy prácticas y se agradece que sean pues basadas en el entorno del niño y utilizando pues los materiales que tienen ellos en su propia casa o que tenemos en el aula. Felicidades. Gracias, maestra. La maestra Irma por ahí tiene levantada su mano. Sí, buenas tardes, maestra Patti. Muchas gracias por su participación. Creo que a mí yo no soy del nivel preescolar, pero su plática me dio ideas para, por ejemplo, en secundaria, el tema de comparación de fracciones, cuál es menor y cuál es mayor. A veces usamos un algoritmo del producto cruzado, pero creo que ahorita dio la clave para la visualización con respecto a que
entre menos dividas a un entero, entonces sus partes van a ser más grandes. Y eso cuesta trabajo de visualizar o llevar a los adolescentes a ese concepto, ¿no? A ese concepto abstracto. Y el otro punto, ya lo había tocado también la profesora Alexa el día de ayer, en que, por ejemplo, así como ustedes utilizan otras figuras como unidades de medida, como por ejemplo los piecitos, la maestra Alexa ayer usaba changuitos. Entonces, también no solo es medir la longitud, sino también podemos usar cuadritos o círculos para medir espacios o áreas. Entonces, también nos llevaría a que los niños vayan comprendiendo que hay diferentes medidas de longitud, que hay medidas de área y por supuesto medidas de capacidad para los volúmenes, porque nos topamos que en secundaria es muy fácil confundir Maestra Yadira, su micro. centímetros cuadrados y centímetros cúbicos, pero con otras piezas, probar primero con otras piezas para que los niños vayan, bueno, el estudiante en su trayecto formativo vaya haciéndose o apropiándose de esos conceptos. Y la verdad que, aunque la plática va dirigida a preescolar, creo que a mí me dio ideas para secundaria. Muchas gracias. Gracias, maestra Irma. ¿Alguien más? ¿Tiene la mano levantada la maestra Imelda? Imelda, Juana. Guadalupe. Sí, espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, qué bueno. Sí. Miren, buenas noches a todos. Qué bueno que los vuelvo a ver. Miren, rescato cosas muy importantes de las maestras que ahora nos están acompañando. Por un lado, algo que tenemos que tener presente siempre nosotros es que el niño aprende de acuerdo a su edad. Y hasta parece que vemos cosas bien simples, pero no, la maestra que acaba de participar ya vio que desde preescolar tiene elementos para trabajar en secundaria, ¿sí? Y que los errores conceptuales que se van presentando en los niños precisamente están ahí porque su edad y sus experiencias es lo que hasta este momento les permite. Entonces, eso es importante que lo reconozcamos. Y hay otro comentario, por ejemplo, aquí en el chat, en donde dice un compañero o una compañera, no me acuerdo si es hombre o mujer, no, Narcisa, dice que es como que la historia de las matemáticas. Pues claro, en el salón recreamos todo el proceso epistemológico que se llevó a cabo para llegar a un contenido que ya ahorita manejamos como tal, ¿sí? Y entonces poco a poco vamos haciendo que en las diferentes edades los niños vayan abordándolo, ¿sí? De manera recreativa, divertida, ese contenido para que se lo apropie, tengan esas imágenes mentales, esa abstracción que decía también la otra maestra ponente, abstracciones reflexivas y demás. Yo creo que esto está muy interesante, de verdad que son temas que no debemos dejar de ver. Yo en mi comentario puse, nosotros como docentes debemos leer y estudiar lo que estamos enseñando. Es sumamente importante. No podemos trabajar de manera arbitraria, a la ligera, ningún contenido. El que el niño mida con sus deditos, con su codito, con su manita, con el lápiz, con la botella, con lo que sea, es sumamente importante. Su mente lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque así le estamos facilitando. La transposición didáctica nos lo dice. Qué bueno, les agradezco a los organizadores que nos den este tipo de conferencias, de talleres que son muy retroalimentadores. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Juana Imelda. Está Maestro Rodrigo. Está la maestra, Gracias, maestro. Lupita Guadalupe, también levantó su mano. El maestro Rodrigo también está. Sí, ¿sí me escuchan, maestra Pati? Sí, maestra María Guadalupe. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Soy la maestra María Martín Lemus de Iztapalapa, Hidalgo. Yo trabajo en secundarias técnicas. Yo sé, como dice la maestra, lo que es la numeración, lo que son las fracciones, cuesta un poco de trabajo, pero me quedó algo que siempre pues he sido un poquito renuente a lo que es usar comida para los trabajos.
Siento que nuestras comunidades y siento que alrededor de todo lo que tenemos podemos utilizar los medios que tenemos. Por ejemplo, este collar que usted dijo, podemos haberlo hecho de caracoles blancos, o hay en el campo, no me acuerdo cómo se llama esta flor, que es amarilla, se seca, y también luego le llegan a ocupar alrededor, le ponen sopas. Nosotros como docentes podemos cortar esos y quedan huequitos, y podemos utilizarlos para collares, o para las medidas que usted dice. Es muy interesante lo que está usted diciendo, lo que enseña en preescolar. Me fascina ver cómo está enseñando. Ojalá y todas las maestras de preescolar también que estén aquí, que estuvieran en este curso, o están en este taller viendo lo que están haciendo ustedes, para que también así lo lleven, porque pues se me dificulta con mis alumnos mucho las fracciones. Tengo problemas demasiado con fracciones. Ahorita y más con lo de la pandemia, ahorita pues no, mi estrategia más que me ha resultado mucho es hacer una ensalada o cortar galletas con ellos, y vamos trabajando desde lo que es el entero y vamos poco a poco. Pero sí, a mí me gustaría más que dieran esas opciones de no utilizar tanto los alimentos, sino utilizar lo que tengamos en la comunidad. Así es. Sí, bien, maestra, gracias. Maestra Maestro Rodrigo. Efigenia y luego el maestro Rodrigo. Así como levantaron su mano, por favor. Yo simplemente quiero reconocer las actividades de hoy y la de usted que la dio al inicio y ahorita. Cómo manejaron las actividades y la explicación conforme al programa de educación preescolar. O sea, fue una orientación muy precisa para trabajarla en educación preescolar conforme al programa. Las actividades, la explicación, la secuencia de cómo llevarla, todo fue muy preciso. Mi reconocimiento también a los organizadores en encontrar maestras que orienten con este tipo de actividades conforme al programa. Gracias. Gracias, estuvo muy bien la plática, muchas sugerencias y un agradecimiento. Muchas gracias, maestra Efigenia. Ahora sí, maestro Rodrigo, y concluimos con él. Muchas gracias. Hola, maestra Pati, la saludo desde acá, desde Ixmiquilpan, Hidalgo, y también saludo a todos muy amablemente. Bueno, pues primeramente felicitar a la maestra Pati por lo que nos comparte. Yo creo que los docentes que trabajamos en un nivel distinto a preescolar y a educación inicial, nosotros vemos y trabajamos los conceptos de otra manera, y creo que para los que estamos en primaria, secundaria, bachillerato, es muy importante ver cómo en el nivel de preescolar generan las actividades las maestras para llegar a que los niños vayan construyendo sus conceptos. En este caso, el de medición, ¿verdad? Ya vimos cómo con una infinidad de materiales, con listoncitos, cartoncitos, con el zapato, con la manita del niño, con un intermediario, ¿verdad? Como le llaman en preescolar, un intermediario para poder llegar a la medición. Y creo que pues en el caso de preescolar pues lo van haciendo a través de que el niño haga una observación, ¿verdad? Que haga una comparación, y a través de estar manipulando y estar realizando estas actividades es como los niños van construyendo sus conceptos. Pues la medición es una de las 4 nociones básicas de matemáticas, ¿verdad? Tenemos la número, forma, espacio y medida. Y bueno, en estas 4 nociones básicas, ahí recaen o ahí están cimentados todos los aprendizajes esperados. Si hablamos de calcular volumen, pues, ¿en dónde empieza? En esas 4 nociones básicas. Maestra, muchas felicidades y reconocemos el trabajo que se hace en preescolar. Gracias. Maestro Rodrigo. Sí. Creo que ¿Algún otro comentario, por favor? La maestra Briselda.
Buenas noches. Buenas noches, maestra. Solamente quiero rescatar algo. La primera clase nos habían hablado de que las actividades de geometría no eran mediciones. Sin embargo, ahorita nos estamos dando cuenta de que necesariamente tienen que ser mediciones. Entonces, por ejemplo, lo que veían, ¿no? O sea, lo que las maestras nos mostraban. A mí me gustó mucho su exposición, porque a mí siempre me ha dado curiosidad saber cómo abordan desde preescolar, desde el nivel preescolar, cómo se va dando la evolución. Y por ejemplo, ahorita lo mencionaba una maestra hace un momento, o sea, para quienes trabajamos en nivel secundaria, pues es muy interesante porque muchas de las actividades que proponen se pueden adaptar para este nivel. Y le podemos dar a lo mejor un poco más de, bueno, le debemos dar mayor complejidad, pero al final de cuentas, los niños finalmente, aunque estén en tercero de secundaria, aprenden jugando. Y entonces es bien padre que nos muestren este tipo de acciones para que nosotros los podamos adaptar a nuestra práctica, que además de que, ya lo decían, la pandemia nos ha obligado a hacerlo tecnológico, pero no por eso tenemos que dejar de lado lo que es la manipulación, porque al final de cuentas todos aprendemos manipulando. Entonces, pues yo sí estoy muy agradecida por la ponencia que nos dieron las dos maestras. Muchas gracias. Felicidades a las dos. Muy bien, maestra. Nada más hay que tener mucho cuidado lo que dijo ahorita la maestra Virselda en relación con la medición en la geometría. Yo creo que ahí hay dos conceptualizaciones como muy diferenciadas, pero que cotidianamente en México se maneja como algo implícito dentro de la geometría. Pero bueno, eso lo comentamos después. Sí sería muy importante lo que acaban de decir las compañeras, porque se les ha dicho de manera permanente que es necesario conocer el antecedente para ir construyendo lo consecuente, porque en gran parte a veces rompemos el cordón umbilical de lo que es un concepto anterior o un concepto superior. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque nos ayudaría a que realmente vayamos a manejar ese contenido con mayor amplitud. A mí me encanta trabajar luego a veces en las zonas rurales porque los maestros utilizan herramientas propias de la comunidad y con mucha certeza trabajan algo tan sencillo que a veces los maestros en zona urbana lo complican mucho porque se van mucho a lo que es la parte plana, la parte impresa, que es el libro de texto. Entonces creo que por ahí tenemos que ir trabajando y vuelvo a insistir en lo que es el didactismo de la matemática. Muchas gracias, maestra Virselda. Así es. Y algo bien importante que, bueno, en la actualidad con lo que estamos viviendo, recordemos que ya no es las famosas TIC, ahora son las TAC. Ajá, entonces, bueno, eso es algo que tenemos que también, es otro tema bien importante que tenemos que recuperar, ¿no? Cada uno. Así es. Y algo que también quiero compartirles es de que cómo los contenidos de preescolar llegan hasta secundaria, cómo hay esa integración, cómo hay esa vinculación. Y entonces, ¿por qué es importante que en las actualizaciones, en las capacitaciones, tanto maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, pueden compartir estos espacios, que no únicamente sean espacios para el nivel determinado, sino que realmente nos involucremos los 3 niveles educativos de educación básica? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder comprender qué es lo que nos corresponde a maestros de preescolar, qué nos corresponde a los maestros de primaria y qué nos corresponde a maestros de secundaria para poder dar esa gradualidad, maestros. Y de qué manera están trabajando los 3 niveles para poder articular los conocimientos que hay en cada nivel. Entonces, por eso es muy importante cuando se dan a conocer las propuestas de planes y programas de estudio, que estén los 3 niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, para que hagan un análisis curricular perfecto, que hagan sábanas de análisis por eje, por líneas del conocimiento, y eso les va a dar muchas herramientas
de cuál es el método o la técnica que van a trabajar y analizar claramente el tipo de actividades que se pueden implementar en cada grado y, como lo dijo la maestra Patti, para ver lo que es la secuencia y el alcance de un contenido inferior con contenidos superiores. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues maestro Paul. Sí, maestro, gracias. Pues no queda más que agradecerle a la maestra Patricia su participación del día de hoy y de hacerle entrega de esta constancia que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le otorga por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado. Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética, de la geometría, perdón. El 24 de marzo de 2021, firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la ANPM, el maestro Higinio Barrón. Muchas gracias, maestra, y la esperamos por aquí mañana. Muchas gracias, maestra Patti. No, muchas gracias Muchas a ustedes. gracias, nos vemos mañana. Y claramente aquí la maestra Griselda dice, trabajar con las maestras de preescolar son admirables. Aquellos que nos hemos dedicado a la capacitación durante más de 30 años, realmente trabajar con las maestras de preescolar es formidable. Tiene una actitud muy creativa, tiene una actitud muy comprometedora, tiene una actitud donde colaborativa, que es lo más importante, entre ellos se colaboran, no se aíslan como se da en nivel primaria y en nivel secundaria. En pocas palabras se les dice, son unas hormiguitas trabajando, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana y continuamos con este entusiasmo de este trayecto formativo de geometría. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches a todos y también a los que nos Buenas estuvieron noches, viendo Fabiana. por Facebook, que hoy compartimos esta sesión como una muestra para que se animen a invitar a otros profesores y tuvimos una buena participación también en Facebook. Gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.